Liturgia para hoy martes 2 de noviembre. Los fieles difuntos. La Santa Madre Iglesia se interesa ante el Señor en favor de todos cuantos nos precedieron en el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección. Y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe solo Dios conoce, para que purificados de toda mancha del pecado y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de la felicidad eterna. Antífona. Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús, dará la vida también a nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que habita en nosotros. Oremos. Oh Dios, que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial, concede a tus hijos difuntos que, vencida la mortalidad de esta vida, puedan contemplarte siempre a ti, que eres su Creador y Redentor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6 y versículos 7 al 9. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 129. Espero en el Señor, espero en su palabra. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Espero en el Señor, espero en su palabra. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Espero en el Señor, espero en su palabra. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Espero en el Señor, espero en su palabra, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Espero en el Señor, espero en su palabra. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13, 14 y 17, 18. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos, para que no se aflijan como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con Él. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan,
capítulo 6, versículos 51 al 58. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe bondadoso las ofrendas que te presentamos por todos tus siervos que descansan en Cristo, para que, por ese sacrificio único, libres de la esclavitud y la muerte, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Nosotros esperamos que venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará la humildad de nuestro cuerpo, dándole la semejanza de la gloria de su propio cuerpo. Oración después de la comunión. Por este sacrificio que hemos recibido, multiplica, Señor, tu misericordia sobre tus siervos difuntos, y a quienes diste la gracia del bautismo, concédeles la plenitud de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor, Dios nuestro, qué lejos nos vemos de tu santidad. Tú eres fuego, luz, amor, ternura y misericordia, y nosotros fríos, egoístas, vengativos. Pero tú nos quieres a todos tal como somos, y nos mandas amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Amén. Lectura. El Señor destruirá la muerte para siempre. Isaías 25, 6, 7 al 9. El profeta Isaías nos llama a tener presente una muy buena noticia. El Señor del universo no solo prepara un exquisito festín, sino que además destruirá la muerte para siempre. Por eso invita a celebrar, a alegrarse y gozar con la salvación que viene de Dios. La palabra de Dios, como sabemos, es palabra para animar la vida del pueblo de Dios, para sostenerlo en medio de sus aflicciones y sinsabores, para recordarnos una y otra vez que la muerte no tiene la última palabra. En esta primera lectura del profeta Isaías hay una afirmación que recoge la esperanza del judío que confía en el Señor, Dios de Israel. El Señor destruirá para siempre la muerte. Isaías 5:8. Para el judaísmo, la muerte no era el final. Se tenía la confianza de reunirse al final de los días con los antepasados. Cuando en el destierro cambia la concepción del pueblo y de alianza, se da en cierto sentido una individualización de las relaciones con Dios. Como consecuencia, se comienza a concebir la muerte como un problema a vencer y se busca su causa en los pecados de los hombres. Así, no solo la primera muerte, sino la muerte eterna, era considerada un castigo por los pecados. De ahí la afirmación de que por el pecado de Adán entró la muerte en el mundo. Todo esto conlleva a la pregunta de si hay o no hombres sin pecado, que solo deben morir por el destino provocado por Adán, o si todos los hombres están sometidos a la muerte por sus propios pecados. Lo cierto es que así quedó establecido que los justos, los limpios de pecado, entrarán en la vida eterna,
y los impíos pecadores sufrirán la muerte eterna. Por eso, al decir que el Señor destruye la muerte, se refieren evidentemente a la muerte eterna. Pero para eso cada uno deberá estar reconciliado con Dios. Debe presentarse ante Él como justo. Por consiguiente, si el Señor destruye la muerte, también destruye el pecado, el mal, la enfermedad, la guerra y todo lo que conlleva a la muerte. Y por deducción, si el Señor tiene poder sobre la muerte es porque es un Dios de vida. Él es el Dios de la vida. El salmista, a su vez, presenta una oración confiada. Espero en el Señor y confío en su palabra. Solo en Dios se puede confiar. Los ídolos que los israelitas conocieron en la deportación y el exilio requerían ofrendas y sacrificios, pero no podían dar nada a cambio, no tenían ese poder. Son solo bronce, oro o plata. Son inertes. Pero el orante salmista sabe igualmente, como el profeta Isaías, que Dios tiene poder y en Él se confía. ¿Estaremos con el Señor para siempre? Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14, 17, 18. San Pablo se dirige a la comunidad de Tesalónica para aclarar algunas concepciones doctrinales acerca de lo que sucede a los que han muerto. Él insiste en que a ellos les sucede lo mismo que ya sucedió con Jesús, el cual murió y resucitó. Teniendo eso presente, se puede vivir sin la tristeza del desconsuelo, sabiendo que a todos los que mueren creyendo en la resurrección del Señor, les espera la misma suerte. Morirán, sí, pero resucitarán para estar siempre con Él. El que coma de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré el último día. Juan 6, 51 al 58. Jesús habla a los judíos del significado de comer la carne y la sangre del Hijo del Hombre, es decir, del Señor resucitado. Vale la pena detenerse en la cantidad de veces que en este texto se habla de vivir para siempre, tener vida eterna, ser resucitado en el último día, la vida del mundo. El pan de vida que Dios da a los suyos es el alimento que anticipa y garantiza la vida eterna a quienes lo coman, sin olvidar que para ello se debe creer en Él, es el pan bajado del cielo. Para meditar. La fe en la resurrección es el eje central del cristianismo. Por eso la fiesta que hoy se celebra mantiene viva esta esperanza y la renueva. Para los que aún vivimos, nos da la fuerza para seguir en el paso por este mundo, como indica el Evangelio de Juan, alimentados y fortalecidos por el pan eucarístico que es el mismo cuerpo de Cristo. Para los que nos han precedido en la muerte, familiares y amigos, es la oportunidad para orar por ellos como comunidad de creyentes y unidos a la misma fe, y pedir que el Dios de la misericordia perdone sus pecados y puedan presentarse justos e irreprochables ante Él. La muerte para el creyente hace parte del cielo mismo de la vida. No se le debe temer, pero tampoco anhelar. Se debe recibir como don de Dios y como paso transitorio en el camino definitivo que nos llevará a su encuentro. La piedad cristiana nos enseña a orar por una buena muerte. Y ante esta cultura de muerte en que vivimos, el optimismo de esta esperanza cristiana debe impregnar en nosotros una cultura de vida, del Dios que está vivo y que es un Dios de vivos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Busquemos entre los vivos a los que parecen estar muertos y rescatémoslos de ese estado. Reflexionemos. ¿Vivimos en la esperanza de una vida eterna liberada de la muerte? ¿Con qué frecuencia oramos por nuestros seres queridos difuntos?
Oremos. Padre de amor, ayúdanos a comprender el misterio de la muerte, que a través de ella participemos de la promesa de tu Hijo Jesús. El que cree en mí nunca morirá. Amén.